Hola amigos, bienvenidos al cuarto día de este Congreso Católico de Marketing, cómo navegar en redes sociales y no morir en el intento. Para empezar este cuarto día me gustaría contarles una historia. Era un miércoles 30 de septiembre del 2020. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando llega al número de emergencias 911 el reporte de una persona sin vida en una colonia de Chihuahua capital. Al momento de atender el reporte, diferentes elementos de corporaciones policíacas se dan cita en el lugar de los hechos. En este lugar, enseguida y muy cerca de una escuela, se empieza a acordonar el área, el perímetro, con estas cintas amarillas para resguardar la escena del supuesto crimen. Es ahí en donde empiezan a acudir diferentes elementos policíacos, como lo son la Policía Municipal, elementos de la Fiscalía General del Estado, los peritos, para comenzar con las primeras indagatorias. Al transcurso del día se empieza a ver mayor movilización policíaca, empiezan a llegar otros elementos, esta vez personal del Servicio Médico Forense a este lugar. Posterior a esto, diferentes medios de comunicación, reporteros, también se dan cita a este lugar luego de enterarse del hecho violento que se suscitaba, que aún no se sabía con exactitud de qué se trataba. En cuestión de minutos se empieza a ver un poco más de movimiento en esta escena y se logra conocer un poco más de información, se amplía esta información con un dato relevante. Se trataba de un bebé del sexo femenino con tan solo unas semanas de nacido. Había perdido la vida y estaba al interior de una caja negra de zapatos que fue ubicada, que fue dejada enseguida de una escuela primaria. En la primaria no había clases, estaba desierta, se escuchaba un silencio en toda la colonia. Inclusive las torretas de las unidades de emergencia se encontraban apagadas, únicamente se veían algunas luces. Era de día, pero se sentía un silencio incómodo, un silencio que apagaba el ambiente y sobre todo más cuando todos nos enterábamos que se trataba de un bebé. En ese momento estaban filmando algunas cámaras de reporteros que se encontraban narrando los hechos en ese momento cuando se sabía de este terrible hallazgo. Cuando de repente vemos que va pasando una señora que sale de una de las casas que habían quedado al interior de este perímetro marcado por las cintas amarillas. Esta señora lucía de aproximadamente unos 60 años de edad, llevaba un libro en su mano, un rosario y un recipiente con agua. Trata de acercarse a la escena del crimen, pero elementos de los policías, de las corporaciones, se ponen enfrente de ella para evitarle el paso, indicándole que podía contaminar esta escena e entorpecer precisamente las investigaciones que se hacían en ese momento, pero la señora insistía. A ese lugar o en esa intersección en donde se encuentra la señora con el primer elemento, el agente policíaco, se dan cita más elementos, incluyendo una mujer. Estaban 3 elementos platicando con la señora, indicándole por favor que regresara al lugar en donde ella pertenecía, ¿no? En donde estaba. La señora no dejó de insistir, a grado de que logró convencer de poder pasar hasta donde estaba la caja, esa caja de zapatos en donde había el pequeño cuerpo sin vida. Todas las cámaras se dirigieron hacia ese punto donde se estaba acercando la señora a esa caja. En ese momento, así como los policías, los reporteros, los vecinos que alcanzaban a ver desde sus casas, asomados por la ventana, dirigieron todas sus miradas a esa escena. Estaba la caja en el piso, en la banqueta, y estaba la señora frente a esa caja. Se ve que comienza a leer algo de ese pequeño libro que llevaba también un rosario de la otra mano y posteriormente se ve cómo rocía un poco de agua a la caja. Algunos entendimos lo que estaba pasando en ese lugar y lo que estaba haciendo esa señora. En cuestión de 1 minuto, 2 minutos, fue algo rápido,
La señora regresa de nueva cuenta, ahora por fuera del perímetro de esa cinta amarilla, hacia su casa, con una mirada tranquila, y es abordada por todos los reporteros que estaban ahí para cuestionar lo que había hecho. La señora simplemente indicó que ella había sentido una responsabilidad al enterarse de la noticia y al enterarse de que había un hecho muy cerca de su casa, donde ella estaba presente, y no podía perder la oportunidad de bautizar a aquel pequeño bebé, que en este caso era una niña de semanas, y poder bautizarla, ponerle, incluso ella mencionó el nombre de María. Aquí culmina esta historia. Hacemos un corte, espero que hayan entendido un poco el desenlace. Es un hecho real. Me presento ahora sí, soy Carlos Martínez, me dedico a los medios de comunicación, actualmente soy reportero de una televisora local de Chihuahua, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, y esta historia la cuento para dar inicio o entrada al tema del día de hoy, que es la narración, ¿no? O el storytelling, que también es conocido en el mundo del marketing. Espero que se hayan atrapado un poco por la historia que les empecé a contar. Es un hecho real y pues seguramente a algunos de ustedes les incomodó, les sorprendió, les despertó algún sentimiento, y es justo lo que a veces en la narración se necesita para contar pues buenas historias, ¿no? De eso se trataba la dinámica. Y bueno, pues el desenlace va llevando a algo positivo, a fin de cuentas, de algo que puede parecer terrible, que puede ser lamentable, que duele, que despierta sentimientos de incomodidad, de impotencia. En la historia del desenlace, en esta narración, se concluye con algo, a fin de cuentas, positivo. Deja un sabor de boca agridulce, pero estoy seguro que la historia en algún momento captó su atención. ¿Qué hacer para poder plasmar estas historias de manera correcta aquí en video y que llame la atención de toda tu audiencia, de los que te están viendo en ese momento, sea cual sea el mensaje que quieres dirigir, ¿no? Pues aquí les voy a dar a continuación algunos puntos clave que pudieran ayudarles a desarrollar con mejor mejor desenvolvencia, por así decirlo, una historia, ¿no? Lo primero, pues, es definir qué queremos plasmar o qué queremos contar en la historia que vamos a narrar, ¿no? Es el punto clave para luego, con base en lo que ya tenemos, ese tema, poder tocar las fibras de la persona que nos está viendo a través del lente y nos está escuchando, ¿sí? El ejemplo claro está pues en cómo inicié este video de una manera alegre, luego empecé con una historia trágica de una vida que se pierde, y más aún algo doloso porque se trata de una vida perdida, y en este caso de un bebé. Ahí tocamos algunas fibras. Luego hay que definir pues la percepción que quieres llevar a tu audiencia. No podía yo quedarme con el mensaje negativo, de dolor, de tristeza, sino algo más, ¿no? Y esta historia va llevando y va teniendo nuevos protagonistas. En este caso no solo eran los elementos policíacos, que eran a lo mejor los extras de la historia, había un hecho violento, pero la protagonista pues creo que ya sabemos cuál es, ¿no? Es esta señora que hace un acto de amor y de fe en un escenario de tristeza y de amargura en el que a lo mejor todos estábamos envueltos en ese momento. Después de tener este concepto, que es el punto número 3, tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. Esta historia tiene que tener un inicio, el desenlace y el fin, ¿no? Como lo vemos en las películas, como lo vemos en los cuentos inclusive. Y después tenemos también que definir los personajes y los valores que van a llevar al mensaje final, que en este caso, afortunadamente, el mensaje fue positivo, ¿no? Entonces, esta manera de narrar historias nos puede ayudar también a dar ese mensaje que queremos dar a veces hasta para, no sé, publicitar o dar esa propaganda de una Pascua, de un evento de nuestra parroquia, o inclusive también
llevar esta historia y trasladarla a un tema, por ejemplo, pero es importante el cómo lo vamos contando, ¿no? Aquí cuenta mucho, en este caso, viéndolo desde una televisión, desde un celular, desde la computadora, el volumen de voz. A veces también es importante que nuestras manos comuniquen. En este momento, pues aquí el encuadre me permite hacerlo. Y sobre todo nuestra expresión. Hay veces que estamos contando pues un dato importante, hacemos énfasis, tenemos que hacer pausas, podemos hacerlo más felices dependiendo de lo que estemos hablando. Todo tiene que ir ligado. Nuestra gesticulación tiene que ir también de la misma manera, de acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que esta historia nos atrape, para que podamos captar esa atención de todos los que nos están viendo en ese momento. Hay momentos de suspenso, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, de dolor, o quizá de mucho interés. Y hacemos pausas a veces hasta dramáticas como esta para poder atrapar al que nos ve del otro lado, ¿no? Entonces, pues estos son algunos de los tips que podemos llevar a cabo al momento de hablar frente a una cámara, al momento de contar una historia, cual sea que sea. Lo importante es conocer los datos, qué queremos hacer con ellos. Los datos pueden ser el cómo, el cuándo, el dónde, inclusive el por qué. Cumpliendo con estas respuestas podemos generar esta historia, hacerla interesante y que al que la está viendo capta su atención y además el mensaje llega directo, tal cual y como lo deseemos, siempre y cuando pues planeemos bien nuestra historia, la sepamos contar con una buena narración y por supuesto pues dejar siempre el mensaje al final con todos los detalles, sin perder pues esta forma de expresarnos y sin perder este hilo que nos lleve de principio, desenlace y fin. Bueno, pues estos son algunos de los consejos. Esperemos que les haya gustado. Dejen comentarios, dejen preguntas. Estaremos al pendiente para resolver más preguntas, consejos, sugerencias, opiniones y seguimos pues con este congreso en los próximos días. Seguimos con los temas interesantes y pues los esperamos en la próxima. Muchas gracias.